yo trabajé hasta el día 13, porque hasta el día 12 hubo colegio. Luego al día siguiente, el día 13, pues recuerdo que hice una pequeña excursión, que ya los centros turísticos estaban todos cerrados, y ese fue el último día que trabajé. Oíamos hablar de que nos iban a confinar, que nos íbamos a tener que quedar cerrados, y era una noticia que la cogíamos un poquito así a la ligera hasta que por fin, por desgracia, llegó el confinamiento. Y entonces dice, tú no te angusties, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, todos estamos tranquilos porque no somos de los que estamos agobiados para pagar la hipoteca, ni tus hijos se van a quedar sin comer, así que tú tranquila, ¿te falta algo? Ellos me llamaban, me decían, mamá, no vayas al supermercado. Digo, hombre, no se puede ir ni al supermercado. Y nunca yo no he imaginado que la cosa va a fuera así, que vamos a llevar las mascarillas en todos lados, que vamos a estar casi ahora un año encerrado, casi encerrado. Bueno, pues evidentemente por mi trabajo me ha tocado vivir muy de cerca la pandemia, porque precisamente el primer señor que murió de coronavirus en Lanzarote, pues nos tocó a nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos hoy viernes 13 de noviembre al espacio de La Entrevista, un día más. El vídeo que acaban de ver son unas pequeñas pinceladas, una pequeña muestra de lo que es el gran macrodocumental con el que lleva trabajando muchos meses y en el que continúan trabajando la Asociación de Cine Tenique, y precisamente estamos hoy aquí con el presidente de la asociación y también director de la muestra de cine de Lanzarote, Javier Fuentes Feo. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, como acabamos de comentar, los espectadores han podido ver unas pequeñas muestras, pinceladas, decía, de lo que es ese gran macrodocumental que recoge muchas de las experiencias vividas, ¿no?, en esta crisis. Cuéntanos un poquito cómo ocurre, cómo viene esa idea y sobre todo en qué momento está ese macrodocumental. Pues la idea, digamos que surge en pleno confinamiento, cuando empezamos a ver imágenes de las grandes ciudades vacías, de lugares emblemáticos del mundo entero completamente desolados, y esa imagen se empezó a convertir un poco en la imagen icónica, es la imagen que nos impresionó a todas, ¿no? Y entonces empezamos a hablar dentro de la asociación y nos preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿pero qué está pasando con la gente, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo las personas esta situación? Y a partir de ahí empezamos a analizar y decir, deberíamos dejar un registro, ¿no?, para la historia de cuál es el proceso emocional de este momento tan complicado. Y a partir de ahí, digamos, empezamos a trabajar, empezamos a darle vueltas, empezamos a ver cómo podríamos hacerlo, qué forma debía tener, para que, digamos, también sirviese para las generaciones futuras. No queríamos solamente coger de una manera muy caótica emociones que luego al final es muy difícil de interpretar, sino empezamos, digamos, a darle forma. Estuvimos durante muchos meses en la fase de preproducción, mirando también referentes históricos, y bueno, y hace aproximadamente ahora 5 semanas ya empezamos con el tema de la grabación y llevamos prácticamente ya 90 entrevistas, quedan solo 10. Sí, porque vamos a explicar un poquito el tema de cómo ha sido el proceso, ¿no?, de grabación. Han sido o van a ser un total de 100 entrevistas a distintos personajes que han vivido distintas, ¿no?, experiencias en el tema de la crisis, ¿no? Todo muy, muy variado, digamos. Sí, en realidad es variado y al mismo tiempo tiene tiene un sistema muy, muy riguroso, ¿no? Sí. Se ha hecho un estudio sociológico de la isla de Lanzarote en el 2020, y hemos, digamos, dividido la sociedad de la isla en 50% hombres y 50% mujeres, la cantidad de gente que vive en Arrecife o en los distintos municipios, en Tías, en Aría. Hemos dividido también por profesiones y hemos dividido también por edad y también la gente que está en paro, etc. Es decir, hay un modelo sociológico detrás. ¿De qué manera o de manera que cuando al final se vean las 100 personas, veremos que hay 44 personas de Arrecife, que hay 50 hombres y 50 mujeres, no sé, que hay 8 personas, porque hay un 8% que trabaja en el sector de la hostelería, es decir, o sea, hay como ese modelo, de manera que cuando se vea en el futuro no es que son personas elegidas aleatoriamente,
sino que están elegidas en base, digamos, a un criterio. Claro, y lo estábamos viendo, aunque sean pequeñas pinceladas de lo que será este gran macro documental, lo estábamos viendo en el vídeo, ¿no? Hay un zapatero, hay alguien que trabaja en un supermercado, alguien que trabaja en el tema de sanidad, es decir, que recoge, digamos, todas las profesiones, o muchas de ellas. Claro, recoge muchas de ellas, porque en 100 personas no podíamos integrar a todas las profesiones, pero, y luego, por ejemplo, también hemos visto a un chico marroquí, también recogemos, por ejemplo, hay 4 personas británicas que representan, digamos, a la población británica que vive en Lanzarote, hay, creo que son 2 personas alemanas, 3 personas marroquíes, 1 persona de Senegal, es decir, al mismo tiempo lo que es muy bonito es ver la diversidad actual de la isla y la cantidad de personas que nacieron aquí, hay gente de 80 años de Aría que cuentan, digamos, sus primeros recuerdos de la isla de hace mucho, mucho tiempo, y gente cuyos primeros recuerdos a lo mejor son de hace solamente 2 o 3 años. Claro, porque quiero aclararlo que en lo que acabamos de ver son pequeños cortitos de cada una de las grandes historias que cuentan en ese documental, que cada uno cuenta realmente su experiencia tal cual vivida durante toda esta crisis. Exacto, en realidad, como te contaba antes, ¿no? El planteamiento es dejar también para la historia. Nosotros siempre nos planteábamos cuando hacíamos esto, ¿no? Decíamos, bueno, hay muchas imágenes de la guerra civil o de la guerra mundial, hay algunos libros sobre la explosión del volcán aquí, pero prácticamente no existe documentación que refleje y que deje para el futuro las emociones de la gente, es decir, cómo la gente ha vivido, ¿no? O sea, y nos pensábamos así, muy, muy claro, ¿no? Es decir, si tuviésemos hoy un documental de 100 personas, por ejemplo, de Lanzarote o de las islas, contando a las 2 semanas de empezar la guerra civil sus sensaciones, el temor, la angustia, la incertidumbre, etcétera, aprenderíamos muchísimo. No sería solamente una cosa ahí abstracta como ahora de calles vacías, no, es el interior de las personas, cómo lo afrontan, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos claro es que también a la hora de definir la manera de hacer el documental, dijimos, vamos a hacer las 5 preguntas a todo el mundo, 5 preguntas que sean siempre las mismas. Unas tienen que ver, y creemos que es una parte muy bonita, de cuál es tu primer recuerdo de la isla de Lanzarote, y ahí, claro, la riqueza es enorme. Hay gente, como decía, ¿no? Gente que tiene 85 años de Aría, y su recuerdo es un mundo que casi ya hoy ha desaparecido, mientras que a lo mejor hay algún británico que ha venido a jubilarse a Lanzarote hace 10 años, y su primer recuerdo de la isla es uno completamente distinto. En definitiva, lo que está viendo, y como hemos visto ahí en esas pequeñas pinceladas, como dices tú, es que hay una riqueza enorme de vivencias, hay una riqueza enorme de experiencias y de relaciones con la isla. Entonces, el documental, digamos que tiene, por un lado, la conexión con la isla, porque la primera pregunta importante que hacemos es ¿cuál es tu primer recuerdo de la isla de Lanzarote? También queremos dejar una especie como de el pozo de la memoria de la gente con la isla. Y luego ya hay unas preguntas más conectadas con la pandemia, que es ¿cómo viviste el confinamiento?, cómo estás viviendo la situación actual y cómo ves el futuro. Claro, es que honestamente, bueno, ya tenía muchas ganas de verlo, pero con lo que me está contando, desde luego que muchísimas más, imagino que, o espero que a los espectadores les ocurra lo mismo, es lo que comentaba, ¿no? Que quizás se ha hablado mucho durante toda esta pandemia, toda esta crisis, que llevamos ya bastantes meses, aunque no lo parezca, del tema de eso, de las calles desoladas, de que estábamos acostumbrados a turismo y ha quedado todo vacío. Pero es verdad que se ven esas imágenes, pero no se cuenta la experiencia en primera persona de cada uno de nosotros, de cómo hemos vivido y cómo nos ha afectado lo que ha sido la crisis, ¿no? Y por eso creo que este macrodocumental, en fin, es fundamental, ¿no? Y es muy bonito sobre todo. Tiene una parte quizás lógicamente desagradable, ¿no? Porque quizás es cómo ha afectado esta crisis a cada uno de nosotros, pero por otra parte, como bien dices, es necesario, ¿no? También. Es necesario, y luego, por ejemplo, creo que hemos intentado sistematizar, por ejemplo, si te has dado cuenta, en las imágenes el plano siempre está hecho igual, es decir, hay una medición, está la gente a la misma distancia todo el mundo, el lugar donde se rueda es un lugar que la persona elige, normalmente relacionado con su trabajo, o el lugar donde pasa más tiempo en su día a día, y al mismo tiempo una parte que para nosotros es clave es que los planos, no sé si te has dado cuenta, son muy estáticos. Con lo cual hay un primer momento que cuando el espectador lo ve, llama la atención, las guaguas al fondo, etcétera, pero poco a poco todo va quedando en la voz de la persona. Entonces hay una cosa muy bonita, porque hoy vivimos también una era de la imagen donde es muchas imágenes, cambio de imágenes, cortes, etcétera, y nosotros lo que hemos intentado es
centrar nuestra atención en la escucha, es decir, escuchar a la gente y que la narrativa, los recuerdos, las emociones se conviertan en el protagonista del documental. Entonces yo creo que en eso esperamos y ojalá que seamos capaces, sobre todo diría que además de ser un documental, ojalá sea un legado importante para Lanzarote, es decir, que Lanzarote lo pueda tener durante muchos siglos como un momento que fue importante en la isla, ¿no? Estoy segura de que sí, vamos, por lo poco que he visto, desde luego que probablemente lo conseguirán, vamos, estoy segura. ¿Cuándo tienen previsto que se presente? Porque me comentaba fuera de cámaras, ¿no?, que lógicamente como todo, pues depende de las circunstancias, esto varía y lo hemos visto de un día para otro, el tema de la crisis y cómo estemos, ¿no?, la situación, pero de momento, ¿cuándo tienen previsto que se pueda presentar este macrodocumental? Pues ahora mismo, en realidad, estamos muy centrados y están muy centradas las personas, Dailo Barco, que es la persona que es el realizador, Gerson Díaz, el director de fotografía, en conseguir la documentación. Claro, estábamos muy preocupados durante todos estos meses, porque claro, hay que hacerlo en el momento que hay que hacerlo. Si las circunstancias cambian mucho, se abren ya los aeropuertos, etcétera, ya se diluye y las emociones de la gente cambian por completo, claro, ¿no? Entonces, ahora realmente lo que era muy importante es terminar de hablar con las personas y captar este momento. Después ya vamos a darle un pequeño tiempo de pausa para tomar una cierta distancia con el material y no lo sé, tampoco puedo decirte una fecha porque no lo tenemos ahora mismo cerrado. Yo espero que a principios del año que viene podamos empezar a tener ya algunos materiales para presentar. Sí, es cierto que ahora no se puede programar nada con firmeza, ¿no?, porque es verdad que, como decimos, todo cambia, pero esperemos que pronto y que todo el mundo pueda disfrutar de ese gran macro documental. Ojalá que sí. tenga muchísima suerte, que seguro, y no lo dudo, de que sí, repito, por lo poquito que hemos visto. Ajá, me alegro. Cambiando un poco de tercio, no nos vamos del cine, por supuesto, la muestra de cine de Lanzarote precisamente ha sido el único festival canario seleccionado por el ICA, que para quien no lo sepa, el tema del ICA, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España, que está adscrito al Ministerio de Cultura, ha sido el único en fin, reconocido por supuesto y en obtener fondos del ICA. Pues sí, la verdad que eso ha sido una noticia que llegó recientemente, ha sido el único que ha obtenido a nivel Canarias en la convocatoria, el Festival de Cine de Las Palmas sí lo recibe en una subvención directa, pero para nosotros, ¿qué puedo decirte, no? Es un reconocimiento importantísimo, la muestra cumple este año 10 años, se ha hecho un trabajo verdaderamente muy duro, muy fuerte, con una enorme intensidad, con un rigor durante muchos años para lograr que la muestra se convirtiese en un proyecto de repercusión internacional. Y bueno, en los últimos años habíamos ya tenido ese reconocimiento, pero de alguna manera esta pequeña ayuda económica del ICA y sobre todo estar entre los festivales reconocidos significa, bueno, pues que a nivel estatal las instituciones del Estado ya tienen en cuenta la muestra de cine de Lanzarote como un proyecto de gran importancia. Por supuesto, y aprovecho para preguntarte a raíz de esto, que detrás de todo esto siempre hablamos al final de lo que es cultura, ¿no?, de la cultura. Claro. Lógicamente dentro de esto el tema del cine. No sé cómo ha visto o cómo ve el trato que se le ha dado a la cultura, en fin, en toda esta pandemia. Bueno, es un tema muy polémico, complicado, ¿no?, y un tema complicado, pero es indudable que la cultura, yo creo que de las instituciones políticas muchas veces no se entiende la importancia sustancial que tiene, es decir, la cultura, y también yo creo que esto pasa mucho en nuestro país y es un tema muy grave, se ha convertido como una especie de agentes subvencionados que reciben un dinero por hacer un poco lo que les gusta. Es un error y los países más desarrollados, que tienen las políticas culturales más inteligentes y más avanzadas, tienen muy claro que la cultura es un elemento sustancial de la construcción de su espacio educativo, de la construcción de su identidad como colectivo y, por supuesto, de su estructura económica. Entonces, yo creo que aquí, en España en general, durante la pandemia, se ha reflejado mucho en el trato que ha recibido la cultura, precisamente una especie como de asunción de que era algo que podía ser inmediatamente puesto de lado y que, bueno, cuando las cosas se arreglen ya le prestaremos atención a esto que es marginal. Es cierto que ante ciertas reivindicaciones por parte del sector cultural sí que ha habido una cierta respuesta política que ha empezado a comprender, por lo menos, que no se podía dejar de lado. A mí lo que me gustaría y lo que me parecería muy importante es que los agentes políticos, pero no es como una solicitud, es una invitación, es decir, aprovechen, conecten con el sector cultural, porque el sector cultural genera muchísimo valor social
muchísimo valor educativo y muchísimo valor económico. Es decir, yo siempre digo, y lo digo en muchos sitios aquí, que aquí la economía de Lanzarote se basa, lo sabemos, en el turismo, ¿no? ¿Cómo se llama el aeropuerto por el que pasan millones de turistas cada año, ¿no? ¿Por qué se le ha puesto el nombre de un señor que no era un empresario, no era un médico? Se ha tomado una decisión política que es muy importante, que es nombrar el lugar de recepción de la gente, se llama César Manrique, es decir, un hombre de cultura. ¿Por qué se ha cambiado una calle en Arrecife y se le ha puesto Manolo Millares, uno de los grandes pintores del siglo XX? Se les ha puesto esos nombres porque se entiende que construyen sociedad. Entonces, eso yo, desde mi punto de vista, creo que no puede ser algo que esté basado solamente en poner nombres, como si no significase nada, sino que realmente tenemos que tomar conciencia. Y yo creo que sería importante que las instituciones políticas y otros agentes económicos, empresariales, etcétera, conectasen también con el sector cultural para que, de alguna manera, las cosas funcionasen de una manera mejor para todos y que la cultura, eso, aportase lo que en realidad aporta, y que no se la entienda de la manera que muchas veces se la entiende. Claro, es que como estoy completamente de acuerdo con su pensamiento, desde luego, y efectivamente se ha visto reflejado, especialmente en esta etapa de pandemia, y sí es cierto, ¿no?, que, bueno, y como es lógico, la queja es, bueno, muchas veces no se entiende cómo se podían o se daba prioridad a otro tipo de sectores, a otros tantísimos sectores, y siempre era la cultura la que quedaba como aparte, ¿no? Y ya iremos reactivándola poco a poco, si se puede, cuando se pueda, y de la manera que nosotros consideremos, ¿no? Igual que el tema de quitar de aquí para poner allá, siempre ha salido perjudicada la cultura, ¿no? Claro, es que para mí, y creo sinceramente, creo que es un problema de enfoque. O sea, no es un problema de... El otro día me preguntaban en otra entrevista, ¿no?, ¿hay pocos recursos para la cultura? Y digo, sí, indudablemente hay pocos recursos para la cultura, pero los recursos son solamente el síntoma. Es decir, ¿por qué hay pocos recursos para la cultura? Y para mí es la cuestión de fondo, porque quizá no se entiende el papel que la cultura juega o debería de jugar. Y si solo mirásemos un poco a los países del norte, donde realmente tienen proyectos culturales, económicos, etcétera, bien enfocados, nos damos cuenta de que la cultura se ha convertido en las últimas décadas en una prioridad de los sectores públicos. A mí me parece que eso sería, insisto, no una reivindicación de solicitud, que muchas veces, insisto, es un error ver a la cultura como el sector subvencionado, no, es un sector, es un motor económico, es un motor social, y simplemente es sentarse, hablar, ser exigentes, requerir de la cultura rigor, seriedad, profesionalidad, que la tiene en cantidades espectaculares, lo hemos visto en estos últimos meses. Probablemente uno de los sectores, si no el sector, primero, más generoso. No nos olvidemos que hemos visto el confinamiento al principio, pero el sector cultural durante el confinamiento fue un sector que liberó libros, liberó películas, puso circo en streaming gratuito. Es decir, ¿qué hubiese sido de las personas encerradas en sus casas si no hubiese tenido acceso a muchos proyectos culturales? Hoy a mí me resulta sorprendente, por ejemplo, que no, otra vez la cultura es como algo... No, nos hemos dado cuenta en el peor momento que la cultura era importantísima, no los olvidemos ahora. Y luego, al mismo tiempo, eso es lo que decía antes, ¿no? Es decir, entender que la cultura, y la cultura, lo que ha demostrado durante todos estos meses, es la profesionalidad y el rigor que tiene con el tema de la seguridad. Es decir, también se han cerrado los eventos culturales, por favor, si se ha visto clarísimamente, es decir, conciertos, cine, teatro, tú entras en las obras de teatro, te miden la temperatura, te toman el DNI, las burbujas, hay un rigor enorme. Entonces yo creo que esto también el sector cultural tiene que responsabilizarse de contarle a la sociedad y recordarle que yo creo que es muy bonito, también la sociedad está respondiendo con la cultura de una manera distinta en los últimos meses, que es darnos cuenta de que la cultura, sin cultura, en el fondo, y es verdad, no es que no podamos vivir, hay gente que dice, no podemos vivir sin cultura, no, podemos vivir mal sin cultura, o sea, se puede vivir, pero mal. Entonces yo creo que como queremos todos tener una buena vida, no dejemos que la cultura quede ahí como marginada. Bueno, ¿no? Darnos cuenta de todo lo que nos ha brindado la cultura en esta vida, no solo en esta pandemia, en esta vida. Nos ha brindado muchísimas cosas buenas, y también darnos cuenta también, especialmente para aquellos que tienen que tomar las decisiones en estos casos, que ojalá dependiese de todos nosotros, que el tema de, como bien decía, conciertos, cine, teatro, o sea, no es solo la persona o las personas que se suben a un escenario, es que hay muchísima gente detrás que vive de esto, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Es decir, la persona que está en el escenario solamente es la punta del iceberg. Claro. Es decir, hay toda una estructura económica, yo lo he hablado en muchas ocasiones, tanto aquí como fuera, en la península, cuando dicen, no, es que claro, está el tema social, por supuesto que el tema social es prioritario,
pero no nos olvidemos que el sector cultural es un motor económico, es un canal económico que genera muchísimos puestos de trabajo, muchísima economía y puestos de trabajo aquí locales que al mismo tiempo consumen a nivel local y por tanto mueven la economía local. Entonces, olvidarnos de estas cosas yo creo que no es útil, o sea, quiere decir que no es útil para un buen desarrollo político, en último término. Y hablando de dar visibilidad a la cultura precisamente y de respaldarla de algún modo, la muestra de cine de Lanzarote en su 10ª edición también ha tenido otro tipo de proyectos, que es, por ejemplo, el tema de esos 5 cortometrajes canarios que competirán, ¿no?, en la muestra de cine. Háblanos un poquito también de cómo es este proyecto. Bueno, la muestra desde su inicio siempre ha apostado mucho en una de sus secciones, Cruce de Caminos, Cineastas Canarios, por apostar por el cine de las islas. Evidentemente este año también lo vamos a hacer. Una cosa que cambia en esta edición con respecto a ediciones anteriores, y esto ha sido también muy bonito para nosotros desde la Asociación Tenique, si hemos conseguido hacer la muestra, digamos, con la importancia que tiene hoy en día, es gracias a las colaboraciones. Yo creo que además es una cosa muy importante que está ocurriendo también en el sector cultural, retomando lo anterior, que es la colaboración entre diferentes agentes. En ese sentido, hace 2 años hablamos con el Clúster Audiovisual de Canarias, con Jairo López, que es su gerente, y le preguntamos tanto a ellos como a Microclima, a Dailo Barco, la Asociación Microclima, Asociación de Cineastas, ¿qué podemos mejorar? Es decir, si nos pueden ustedes, díganos, siempre nos felicitan, no, es que la muestra está fantástico, tal, ven, les han dado la ayuda del ICA porque lo están haciendo muy bien, vale, todo está genial, pero ¿en qué podemos mejorar? Díganos en qué fallamos. Entonces nos dijeron, mira, sería muy interesante que en la parte de los cineastas canarios, más que una muestra, también estuviese una selección, digamos, por envío, y sobre todo que entrase a competición con un premio y que lo decidiese el jurado de la sección oficial, para que los cineastas canarios tengan mucha más visibilidad. Fruto de esa propuesta que nos hizo Jairo, dijimos, venga, vamos a hacer así, entonces hemos puesto un premio de 500 euros al mejor cortometraje, hay 5 cortometrajes, lo decidirá el premio el jurado de la sección oficial, y luego hay una cosa muy bonita que también hemos estado decidiendo este año. Normalmente los festivales de cine, cuando tú mandas tu cortometraje, lo mandas y no te pagan nada si te eligen, solo optas al premio. Y nosotros este año desde la asociación, aunque tenemos un presupuesto muy humilde, dijimos, no, tenemos que pagar un canon a cada cortometrajista, aunque sea pequeño, para que, digamos, también, lo que decíamos, ¿no?, reivindicar un poco que el sector cultural no puede estar constantemente en una precariedad absoluta, ¿no? Entonces este año hemos decidido que vamos a pagar un canon por cada cortometraje y que además uno de ellos ganará el premio de la sección, ¿no? Qué bien que, en fin, qué bien que todo lo que sea precisamente respaldar al sector cultural, ¿no?, y motivarlo de algún modo, que precisamente hemos visto como en todas estas circunstancias pues ha quedado de algún modo perjudicado, ¿no?, en muchas circunstancias. Pues muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros, repito, y a todo el mundo que no se olvide de estar a la espera, ¿no?, de esa fecha prevista para el gran macro documental de la pandemia. Que no lo hemos dicho, corrígeme si me equivoco, se llama Lanzarote 2020, Muestrario de una pandemia. Exacto, Lanzarote 2020, Muestrario de una pandemia. Pues ahí queda, todo el mundo pendiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes también por escucharnos un día más, los veo el lunes, buen fin de semana.